Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos en el corazón por la oportunidad que tenemos de poder llegar a cada uno de ustedes por medio de esta plataforma, por medio de esta vía. Damos gracias al Señor que tenemos la libertad de poder seguir compartiendo su poderosa palabra. Saludos a nuestros hermanos de la amada iglesia de los Ejidos y a todos los que nos escuchan a través de este medio en esta oportunidad. Que continuamos casi terminando la serie El poder de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, su palabra, su voz es poderosa. Su voz tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre toda situación, sobre toda condición y sobre nuestras vidas si las sometemos voluntariamente a ellas. Si pedimos que esa voz nos transforme, nos transformará. Si pedimos que esa voz pueda ser escuchada hasta lo más íntimo de nuestro ser, así será. Él tiene el poder para hacerlo, porque su palabra, que es su voz, llega hasta lo más íntimo de nuestro ser, puede partir el alma y discernir las intenciones de nuestro corazón y poner en evidencia lo que somos. Cuando nos sometemos al poder de su palabra, cuando nos sometemos a su voz, la transformación, el poder que transforma, está cercano y es lo que necesitamos. Y te propongo en esta meditación reconocer la autoridad de esa voz, y cuando pedimos que esa voz desate su poder, cuando nos sometemos a esa autoridad, es cuando entonces su palabra empieza a hacerse carne en nosotros. Quiero tomar el pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, los 10 primeros versículos, donde Jesús sana al siervo de un centurión. Este es un milagro que ocurre por la intercesión de este hombre, de este centurión, que manda también gente delante de Jesús. Y quisiera comenzar por la frase que Jesús habla de él, para mirar todo el contexto de esta narración, interpretarlo en el contexto de esta narración, bajo la frase del Señor Jesucristo respecto a este hombre. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremenda declaración de Jesús sobre la fe de este hombre, que reconocía la autoridad y poder de su voz. Así que al mirar este pasaje de comienzo a fin, te invito a que lo miremos desde aquello que Jesús vio y sabía de este hombre. Tenía una gran fe. Tenía una gran fe en lo que Jesús podía hacer, en la autoridad de su voz y de su palabra sobre la condición de su siervo. Dice desde el verso 7, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra
y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ven, y este va. Digo al otro, ven, y este viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Así que di la palabra, tan solo manda la orden, y sé que mi siervo sanará. Es en ese momento que al oír estas palabras de Jesús, estas palabras el Señor Jesús dijo de él: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La fe de un hombre que reconocía la autoridad que Jesús tenía sobre la enfermedad. Que su voz y declararlo y mandarlo era suficiente. Decirla era suficiente y no necesitaba más. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, el poder que tiene su voz es inescrutable, es inmenso, no tiene límites. El Señor dijo que lo que era imposible para nosotros era posible para Él, porque su palabra es poderosa. Su palabra tiene el poder de transformarnos. Su palabra tiene poder para hacernos libres. Su palabra tiene poder para sanarnos. Su palabra tiene poder para salvar, perdonar pecados. Manifieste ese poder en su voz cuando dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Su palabra llega a la conciencia como la de esta otra mujer que le dijo: vete y no peques más. Es el poder de su palabra que revela dentro de nosotros lo que somos. Nos deja en evidencia delante de Él, pero no para destruirnos, sino para ayudarnos. Bendito sea su nombre. Él tiene el poder para transformar las cosas que tú quisieras no llevar más en tu vida. Él es poderoso para hacerte libre de aquellas prisiones y lazos en las que viven muchos. En los tiempos en que Él caminó en esta tierra, liberó a mucha gente de esclavitud, de maldades, de perversidades, con el poder de su voz que tiene autoridad. En Apocalipsis 5 hay una visión de un rollo que tiene sellos que nadie puede abrir, que no se encuentra nadie digno sino a Él, a Jesús. El que se inmoló, el que se entregó, Él es digno. Y Juan escribe de Él que es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Ha vencido. ¿Y cómo venció? Muriendo en la cruz. Muriendo, venció la muerte. Recibiendo el castigo, quitó el castigo de nosotros. Cargando el pecado, quitó el pecado de nosotros. Y todo eso lo hizo cumpliendo las profecías, que eran su voz. Anunció de antemano cómo nos iba a salvar. Y este poder se ha manifestado ya a muchos. Y puede manifestarse en usted si aún todavía vive en su vida con cosas que le atrapan, que le limitan, que lo desvían. Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para transformar. Él es poderoso para restaurar. Su voz
profética se cumple. El rugido de su voz, como lo declara en la imagen de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. El rugido de su voz que hace temblar a sus enemigos. Un día se manifestará en gloria y a todos los que se le oponen, porque habla las Escrituras de que así como ahora se oponen a su palabra y a su voluntad, habrá un tiempo en que se levanten contra él y él lo destruirá con el aliento de su boca, con la espada de su boca. Su voz es poderosa y tiene autoridad. Destruye, pero también salva. Y es lo que Él quiere hacer por usted, por mí. Transformarnos, hacernos entender, como hizo entender a aquellos que no entendieron su muerte y a los 3 días se iban de Jerusalén camino a Emaús. Él les abrió el entendimiento para que entendieran la poderosa palabra de la profecía. Su voz es poderosa. Creó los cielos y la tierra. Creó la luz tan solo con decirlo. Se desató en el poder creador. Esa frase, sea la luz, fue la manifestación visible del poder de su voz. Ese mismo poder puede ser desatado en usted y en mí hoy y cada día que nos rendimos a su palabra y a su voluntad. Su voz es poderosa. Cuando escuchamos decir la palabra de Dios, dice, casi siempre viene a nuestra mente este libro escrito. Ahora se utilizan más medios electrónicos y entonces uno dice la palabra de Dios. Entonces busca lo que está escrito. Pero la palabra de Dios no solamente es una palabra escrita, es una palabra viva que trasciende el tiempo y se deja escuchar en la distancia, que se deja escuchar a través de los siglos y sigue siendo poderosa con la misma potencia con que se escribieron las Escrituras y fueron inspiradas. Es la misma potencia que ahora puede tener en nuestras vidas al desatar su poder. Confíe usted en su palabra. Confiemos en el poder transformador de su palabra como este hombre lo hizo. Este hombre, reconociendo la autoridad de Jesús, se sentía indigno de siquiera acercarse a él. Así que intercedió para mandar a unos ancianos judíos. Él no se sentía digno, no era parte del pueblo. Mandó a los ancianos a quienes tenía y gozaba buena referencia para que le hablaran a Jesús. Y Jesús dijo, yo iré. Sabía con quién se iba a encontrar. Sabía de la fe de este hombre. Nos dice el escritor Juan que él no necesitaba que le hablen mucho acerca de la gente, porque él conocía el corazón de las personas. Él te conoce. Él te conoce. Antes de que te empieces a hablar de lo que hay en ti, él ya sabe lo que hay. Puedes hablar con confianza si quieres rendirte a él. Entonces estos ancianos lograron que Jesús vaya. Pero cuando Jesús ya estaba llegando a la casa, él mandó ahora a unos amigos, porque mostraba su condición. No soy digno. No soy digno que alguien como tú, porque yo reconozco quién tú eres. Reconozco la autoridad que tú tienes. Así que no me considero ni me tomo por digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremenda fe y reconocimiento de la autoridad y del poder de Jesús tenía este hombre, que su fe trascendió a todos los de su época en el momento al que el Señor estaba comparándolo, diciendo, no he hallado en Israel, no he hallado tanta fe como este hombre. Poner nuestra confianza en él, en el león de la tribu de Judá, cuyo rugido es un rugido de poder, de autoridad. Sus enemigos tiemblan. Pero aquellos que nos podemos acercar a él, como este hombre, que reconoce su condición
Ya lo había dicho antes el Señor, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad y su condición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos ir con soberbia a exigir, ni a quejarnos y a poderle decir, Señor, ¿por qué haces esto? Señor, sana aquello. Señor, cambia esta condición. Señor, cambia y destruye a tus enemigos. Él hará todo eso a su tiempo. Él lo hará porque Él quiere, no porque usted se lo dice, no porque yo se lo digo. Recuerde, la oración establece una relación de dependencia. La oración establece una relación de dependencia. No es que yo hablo, yo digo y Él hace. Él es el que dice y Él es el que hace. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos oportunidad de acercarnos a Él, acercarnos a ese trono, por la oportunidad que nos ha dado ahora a nosotros. De acercarnos, pero en la condición correcta. Dependencia, humildad. Señor, no me considero digno, pero sé que si tú lo dices, eso ocurrirá. Como el leproso que le dijo, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, me someto a tu voluntad, pero yo sé que tú puedes, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Pongo mi fe en tu poderosa voz. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y entonces el Señor dijo, sí quiero, sé limpio. Y por esa poderosa palabra, él quedó limpio de la lepra aquella hora. Cuando este hombre mandó a sus amigos, ese momento, Jesús, al ver su fe, declaró sanidad sobre su siervo. Y cuando los ancianos, los que habían sido enviados, vinieron a la casa, o cuando los amigos de todavía llegan a la casa, encuentran al siervo. Al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo del que había estado enfermo. El poder de su palabra tan solo lo pronuncia y le gana a nuestros pasos. Bendito sea su nombre. Él es digno de confianza. Él puede hacernos entender su palabra, el poder de su voz. Si con humildad se lo pedimos. Él puede hacer que nuestros oídos se abran como la de este sordo, a quien el Señor se acercó y mirando al cielo dijo, Éfata, sea abierto, y se abrieron sus oídos. Él es poderoso para levantar del letargo aun el que está adormecido y muerto, como a la niña que le dijo, Talita cumi, y ella se levantó. ¿Cuántos necesitan levantarse del letargo ahora? ¿Cuántos dormitan y se quedan adormecidos y ha pasado toda esta pandemia y se han quedado con una relación con Dios a medias de oídas, sin un acercamiento de transformación real? No deje su vida en el letargo. Permite que Él lo levante. Él es poderoso. Talita cumi, y ella se levantó. Ojalá que tú te puedas levantar también del letargo. No te quedes en la inactividad espiritual y en la actividad física, en la cual están muchos dormitando espiritualmente, sin relación cercana con Dios. Son débiles, pusilánimes, y están casi dormidos espiritualmente. Él es poderoso para que con su voz, la voz del león de la tribu de Judá, pueda decir Talita cumi otra vez. O hacer oír con un éfata, ábrete para que se oiga. O hacer caminar al que anda detenido, al que se quedó pasmado, al que se quedó sin fuerzas. Como aquel paralítico, el Señor le dijo, levántate y anda. Él puede levantarnos de nuestra condición. Él hará volver a la vida a los muertos por su voz. Él se manifestará en gloria un día, y su voz se oirá como trompeta, y los sepulcros oirán esa voz poderosa. Bendito sea su nombre. Pero cuando vuelvan a la vida, ya no será para tener otra oportunidad,
será para rendir cuentas de todo lo que se hizo, de todo lo que se habló y por todo lo que no se hizo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo para dar oportunidad a nuestras vidas. No es una oportunidad para Dios. Yo no vengo a decirte, dale una oportunidad al Señor. Date una oportunidad a ti. Tú eres el que la necesita. Dios no necesita oportunidad, la necesitamos nosotros. Necesitamos una oportunidad y Dios nos da una nueva oportunidad cada día porque Él renueva su misericordia como una nueva oportunidad. Bendito sea su nombre. No desperdicie esta oportunidad. Hay cosas que deben ser transformadas. Hay gente que debe ser levantada. Hay gente que necesita ser sanada. Hay gente que necesita echarse a andar. Él es poderoso para hacerlo. El león de la tribu de Judá, cuya voz tiene autoridad para perdonar pecados, para salvar vidas y transformarlas cada día. Te invito a que hagas una oración conmigo. Te invito a que le pidamos eso al Señor. Transfórmame. Quítame aquello que me ha esclavizado. Quítame aquello que me detiene. Levántame del letargo. Hazme oír, hazme entender. Abre mi entendimiento. Desata el poder de tu voz una vez más. Hazlo en mi vida. Y mientras escuchamos a Marcos Vidal con una canción que habla justamente de esto. El león de la tribu de Judá. Tú me has hecho entender tu palabra. Y si yo te amo es porque tú me has acercado a ti. Porque tú me mostraste tu amor. No es algo que nació en mí, es algo que tú hiciste nacer en mí. Bendito sea el Señor. Él te regala la fe para que creas en Él. Él te da de su gracia para que puedas ser salvo. Él te da su perdón y te da su palabra para que seamos transformados cada día. Déjate transformar. Dile en esta oración, a modo de canción, desata el poderío de tu voz una vez más. Transfórmame. Señor, cuando tú estás conmigo yo soy feliz. Cuando no estoy cerca de ti, me adormezco y me dejo llevar por la corriente de este mundo. No quiero alejarme de ti. Quiero vivir contigo, que tu palabra, que tu voz me transforme. Desata el poder de tu palabra. Tan solo dilo, yo escucharé. Habla que tu siervo escucha. Tan solo di la palabra y yo saldré adelante, seré libre, seré perdonado, seré transformado y me levantaré del letargo. Escucha este canto y haz una oración en el Señor. Oh león de la tribu de Judá, desata el poderío de tu voz en mí. Que el Señor te bendiga ricamente.